Dice la Biblia, hay caminos que para el hombre parecen buenos, pero su final es destino de perdición. Amén. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que para la mente y el corazón del hombre puede parecer que sus caminos son rectos y correctos, pero Dios puede tener una idea muy diferente. Amén. Y precisamente sobre eso quiero predicarte en el día de hoy. Yo quiero que tú te vayas en el día de hoy haciendo una reflexión sobre tu vida. ¿Son tus caminos los caminos que Dios tiene preparado para ti? Hay una palabra que se utiliza y se le da mucha significancia, muchas diferentes significancias, y es la palabra destino, ¿cierto? ¿Qué es destino? ¿Qué es destino? Una idea. Un lugar donde yo quiero llegar, ¿cierto? ¿Qué más puede ser destino? Hay aquellos que dicen que el destino es la vida que uno ya tiene marcada. Hay algunos que enseñan el principio de predestinación, en que ya nuestra vida está definida y determinada y que va a suceder como va a suceder. Y podemos darle muchos bemoles a la palabra destino. Pero la realidad es que destino es un lugar a donde quiero llegar. Y cada quien, como dicen por allí en el mundo, es amo de su propio destino. Hay algo que Dios le entregó al hombre y fue libertad. Tú eres una persona libre. Dios te hizo libre. Es más, incluso sin conocer a Cristo, Dios te entregó la libertad de decisión. Tú decides, tú estás aquí porque tomaste una decisión, seguir a Cristo y aceptarle a Él, ¿cierto? Nadie te obligó. Tú fuiste inspirado y motivado por el Espíritu y atraído hacia Dios, pero la decisión la tomaste tú. Hay muchos que están afuera que fueron llamados por Dios, pero decidieron no escuchar el llamado de Dios. Porque Dios es un caballero. Dios no te va a presionar ni te va a obligar. Dios te va a presentar a ti los caminos que recorrer y tú tomarás la decisión de recorrerlos o no recorrerlos, ¿cierto? Entonces, muchos de nosotros ya tenemos definido nuestro destino, lo que nosotros creemos o queremos. Y a veces, incluso estando en los caminos de Dios, podemos estar siguiendo un destino que no es el que Dios tiene determinado para nosotros. Incluso habiendo conocido a Jesús, puede ser que no nos estemos dejando dirigir por Él. El venir a la iglesia no es una garantía de que yo estoy haciendo la perfecta voluntad de Dios. Escucha, hay dos formas de percibir la vida espiritual. Y es a través de la voluntad perfecta de Dios y a través de la voluntad permisiva de Dios. Todo cristiano, hombre o mujer que busca al Señor, tiene estas dos opciones: entrar en la perfecta voluntad de Dios o operar en la voluntad permisiva de Dios. Esto lo aclaró muy bien el apóstol Pablo cuando él dice: todo me es, pero no todo. Entonces, ¿qué estaba plasmando el apóstol Pablo? Estaba diciendo: aquí está el camino de la voluntad permisiva de Dios y aquí está el camino de la voluntad perfecta de Dios. Aquí está lo que Dios te permite, pero no necesariamente te conviene. Pero aquí está lo que Dios quiere para tu vida, que es el camino, es la voluntad buena, agradable y perfecta. A veces nosotros hablamos de este pasaje bíblico, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero es buena y agradable y perfecta al que acepta la voluntad de Dios. No todo lo que está ocurriendo en tu vida es la voluntad de Dios. Escuche, muchas de las cosas que puedan estar pasando en su vida son cosas que usted eligió. Para el cristiano se le hace mucho más fácil transferir la responsabilidad de sus acciones a un ente espiritual que está decidiendo por él. Escuche, muchas veces nuestras malas acciones se las queremos transferir a Satanás, ¿cierto?
Y queremos culpar a Satanás de elecciones que nosotros mismos hicimos. Otras tantas situaciones de nuestras vidas se las transferimos a Dios. ¿Será que es la voluntad de Dios? Y la gran mayoría de veces es consecuencia de nuestras acciones, decisiones y determinaciones. Amén. Entonces, el haber eliminado esa corresponsabilidad de nuestras acciones nos ha llevado a nosotros a transferir la responsabilidad de nuestro destino. Y se nos ha olvidado que Dios nos presenta un camino, Satanás nos presenta otro camino, nosotros decidimos en cuál queremos caminar. ¿Está escuchando? Dice la palabra que hay caminos que para el hombre parecen bien, pero no están en el corazón de Dios. Hay cosas que a nosotros como cristianos nos puedan parecer bien, pero la pregunta que todo cristiano se debe hacer es, bueno, a mí me puede parecer bien, pero ¿es lo que Dios quiere? A veces nosotros sopesamos las decisiones de nuestras vidas, evaluándolas o pesándolas de si es bueno o no es bueno para nuestra vista, para nuestro pensamiento, para nuestro raciocinio. Escuche, y todo lo que hacemos lo medimos y decimos, oye, a mí me parece que esto es bueno. Pero a veces no nos detenemos a preguntarnos, bueno, si parece bueno, pero ¿es lo que Dios quiere? Te voy a contar una anécdota muy por encimita. No sé si ustedes recuerdan 4 o 5 años atrás, cuando la crisis estaba muy fuerte en Venezuela. Había mucha necesidad, había gente que estaba viviendo escasez. Y recuerdo que había una familia que estaba pasando mucha necesidad financiera y no tenían alimento en su mesa. Y yo había sentido en mi corazón ayudarles. Y con mucha frecuencia yo les llevaba alimento a su casa, les llevaba alimento a su casa, les llevaba alimento a su casa, y yo sentía en mi corazón que era bueno. Pero un día en oración el Señor me dijo, tú te estás metiendo en un camino en el cual yo estoy trabajando, tú me estás siendo obstáculo para el proceso que tengo con la vida de ellos. Yo les quiero enseñar a ellos dependencia de mí y ellos están aprendiendo a depender de ti. Y yo le dije, Señor, pero ¿qué debo hacer? Me dijo, hazte a un lado, déjame que yo trabaje con ellos. A veces nosotros podemos creer que lo que estamos haciendo es bueno. Puede parecer bueno y todo el mundo lo puede evaluar como algo bueno, pero no es lo que Dios quiere. ¿Me entiende? Escuche. Hace algunos días les estaba enseñando sobre una historia, los de intercesión. Estaba enseñándoles sobre una historia. Y es la historia en la que David toma la decisión de traer de regreso el arca del pacto a Jerusalén. Durante muchos años el arca del pacto había estado lejos. Saúl gobernó en Israel sin que el arca del pacto estuviera en Israel. No le importó, durante 20 años la presencia de Dios estuvo apartada de Israel. A Saúl no le importó. Llega David al trono y lo primero que siente en su corazón David hacer es traer nuevamente el arca del pacto a Jerusalén. ¿Es esto bueno? ¿Es esto bueno? Claro que es bueno. Si Saúl quiso gobernar sin la presencia de Dios, allá problema de Saúl. Yo no voy a gobernar sin la presencia de Dios. ¿Es esto bueno? Claro que es bueno. Y David se reúne con el pueblo para ponerse de acuerdo cómo iban a traer el arca del pacto. Y entre todos deciden ir a buscar en casa de Abinadab, que era en el lugar donde se encontraba el arca del pacto. Decidieron ir a buscarla y decidieron que iban a poner el arca del pacto en un carro nuevo que nunca hubiese sido usado. Y tomaron bueyes que nunca habían tenido yugo. Lo perfecto y lo mejor. No había nada mejor que hubieran encontrado. O sea, en pocas palabras, para la época ellos se buscaron una limusina de última generación para traer el arca del pacto. ¿Es eso bueno? ¿Cierto? Es bello, maravilloso. Y todos estuvieron de acuerdo en que era bueno hacerlo. Pero resulta que mientras venían de camino en el arca, llega David a casa de Abinadab. Está el arca del pacto.
Y yo me imagino que tal vez David hizo sus investigaciones. Abinadab venía de un linaje sacerdotal. Entonces dice David en su corazón, bueno, lo más correcto es que los hijos de Abinadab que han tenido el arca en su casa sean los que guíen el arca. ¿Es eso malo? Parece bueno, ¿cierto? Y él escoge a Usa y a Job, que eran los dos hijos de Abinadab, para que ellos dirigieran. No iba a predicar sobre esto, pero si Dios me está mandando por ahí, por algo será. Dios ordena entonces que Usa y a Job sean los que dirijan el arca del pacto de Kiriat Jearim hasta Jerusalén. Y mientras vienen por aquel camino, dice la palabra que cuando llegan a la era de Onán, el carro se tambalea, y cuando el carro se tambalea, aquel que iba vigilando el arca, un hombre llamado Usa, extiende su mano para sostenerla para que no se caiga. ¿Es eso malo? Parece que no, ¿cierto que no? Se va a caer el arca, bueno, no la podemos dejar caer. Y dice que él extendió su mano y cuando toca el arca, muere Usa. Y ahí entró en un conflicto emocional David. Bueno, pero yo quiero hacer lo bueno y ahora pasa esto. Yo estoy haciendo cosas buenas, estoy haciendo lo que el rey malo no quiso hacer. Di lo mejor para que el arca del pacto fuera traída. Escogí a los que yo consideré que eran los más adecuados para que guiaran el arca, y ahora pasa esto. ¿Sabes cuál fue el problema? Escucha lo que yo le voy a decir, porque esto yo sé que le va a hablar a su corazón. El problema era que no era lo que Dios quería, o no era como Dios quería. Muere Usa, se llena de dolor y de tristeza David y de miedo. Y dice, yo no voy a llevar el arca del pacto. Escuche, cambió los planes que tenía por el resultado que recibió. Muchos de nosotros hacemos lo mismo. Cuando los resultados no son como nosotros los esperábamos, entonces cambiamos el plan, en vez de cambiar la forma en la que estamos haciendo las cosas. Llega y dice David, no puedo llevar el arca a Jerusalén. Pero dice la palabra que se levantó un hombre y dijo, Obed-edom, yo quiero llevar el arca para mi casa, yo la voy a cuidar. Resulta que Obed-edom también era de la linaje sacerdotal. Y a diferencia de David, Obed-edom se había leído la Biblia. Obed-edom sí sabía qué era lo que a Dios le gustaba y cómo a Dios le gustaba. Y mientras Obed-edom tuvo el arca del pacto en su casa durante 3 meses, su casa fue bendecida en absolutamente todo, porque las cosas salen como tienen que salir, pero cuando lo hacemos al modo de Dios. David se frustra en su corazón, porque dice, bueno, yo intenté traer el arca del pacto y no me salió bien, entonces se la lleva Obed-edom para su casa y a él sí le funciona la cosa. ¿Cómo es eso? Quiero traer el arca de nuevo a la casa. La Biblia no me dice exactamente quién hizo entrar en razón a David. Lo que sí puedo leer por la historia bíblica es que David tuvo que ir a la palabra de Dios a leerla. ¿Para buscar qué? La voluntad perfecta de Dios. Y cuando David para la palabra, se dio cuenta que las decisiones no se toman porque a todos les parezca bien. Yo me voy a meter en problemas con lo que estoy predicando hoy. Las cosas no se hacen porque a todos les parezcan bien. Las cosas se deben hacer si a Dios realmente le parecen bien. Aleluya. Dice la palabra que David va a la Biblia y se da cuenta que el grave error era que Dios en ningún momento le pidió una limusina. Dice la palabra que el carro no debía ser transportado en un carro, que el carro debía ser transportado en los hombros de los sacerdotes, porque los sacerdotes debían sentir el peso de la gloria de Dios sobre sus hombros y nunca atreverse a tocar el arca del pacto. Wow. Escuche, primer error que cometió David: buscar consenso con los hermanos de la iglesia. Yo me voy a meter problemas hoy, ¿no le digo? David, en vez de ir a consultar la palabra de Dios,
se sentó con los hermanos. A ver, hermanitos, ¿será que esto es de Dios o no es de Dios? ¿A quién le puede preguntar usted si algo es de Dios o no es de Dios? Porque el problema a veces de nosotros es que empezamos a escuchar el a mí me parece. Y cuando aparece el a mí me parece, desaparece lo que Dios quiere. Siempre. Siempre. Dígale al que está a su lado, dígale, tú no eres dueño de la verdad absoluta. Nunca. El único poseedor de la verdad absoluta es Dios. ¿Y dónde está contenida esa verdad? En su palabra. En su palabra. ¿Qué dice la Biblia acerca de? Cada vez que tú tomes o pienses en tomar cualquier decisión, pregúntate, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué piensa Dios con respecto a esto que yo creo? Mira, estamos llenos, en 2023 estamos llenos de evangélicos que viven un evangelio como a ellos les parece. No, es que yo no creo eso, yo creo esto. ¿Usted cree que a Dios le importa lo que usted cree? Dios determina qué es lo que Él quiere y Él espera que nosotros lo sigamos. Simple y sencillo. Se reduce a simple y sencilla obediencia. ¿Sabe qué dice la palabra en el libro de Isaías? Dice, obediencia quiero yo, mas no sacrificios. En cambio nosotros actuamos hacia Dios al contrario. Queremos ofrecerle a Él sacrificios que nunca nos pide, pero no le damos obediencia. ¿Ah? Nosotros preparamos una limusina como David. Dios dice, yo lo que diseñé fueron 4 palitos. Esos van metidos en los aritos del arca. Es que el asunto es que las decisiones nuestras transfieren responsabilidad. Las decisiones de David transfirieron el peso de la gloria de Dios a un carro nuevo cuando tienen que ser cargadas de los otros. Ay, ay, ay. Díganle al que está a su lado, dígale, tú tienes que cargar el peso de la gloria de Dios en ti. Es tu responsabilidad. No la tienes que transferir. ¿Sabe cuál es el error más grande de este tiempo? El error más grande de este tiempo es que el cristiano le transfiere la responsabilidad espiritual al pastor y a los ministros. Quieren que este burrito sea el que lo cargue. Yo cargo lo que me corresponde a mí, tú tienes que cargar lo que te corresponde a ti. No era un solo sacerdote, eran 4 los que tenían que rodear el arca para poderla sostener. Yo estoy seguro que esto le está hablando. Segundo error. David llega a casa de Abinadab y cuando ve a 2 flamantes sacerdotes y dice, no, estos son los hombres. Dígale que está sola, dígale, no se deje deslumbrar por los ojitos. Los ojos engañan. Un sacerdote, escuche, un sacerdote que no sabía que no se podía tocar el arca, era porque andaba muy descarriado. Si usted se va al libro de la ley, se encuentra que en diversas ocasiones Dios dio advertencia de que nadie podía tocar, absolutamente nadie podía tocar el arca del pacto. Desde que el momento en que se diseñó hasta todo el tiempo de ejecución y de que ellos tuvieron que moverse en el desierto cargando el tabernáculo, siempre se dieron instrucciones de que nunca en ninguna ocasión el arca del pacto debía ser tocada, porque aquel que tocara el arca del pacto moriría. Usa y Ayó se veían muy bien, parecían muy bien, se veían muy evangélicos. Escuche, dígale que está a su lado, dígale, no se deje engañar por los que parecen espirituales pero no lo son. Yo creo que Usa y Ayó es esa tipología del evangélico que tiene una muy buena fachada. Como que días me dijeron, pastor, usted predica en jean, eso deshonra a Dios. El hermano, ¿acaso que la corbata predica? Esos son de los que se dejan engañar por los que llegan encombatados a sacarles el dinero del bolsillo y sacan la cartera, pasan al púlpito y le entregan, pero como tiene corbata, se dejan deslumbrar por una fachada de aparente piedad, de aparente espiritualidad. Dígale al que está a su lado, dígale, pero si Dios dice que ese no es, ese no es. David tuvo que mandar a llamar a todos los levitas y sacerdotes
Y como sabía que hubieron mucho tiempo en el que la presencia de Dios no estuvo en medio de Israel, o sea, ahora no se confió de que estuvieran bien. ¿Sabe qué los mandó? Los mandó a que todos se purificaran y se santificaran. Porque ahora entendió que había que traer el arca, pero al modo de Dios, no como él quería, sino como Dios pedía. Y buscaron los palitos que se habían olvidado de aquellos palos que tenían que atravesar, aquellos aros que habían en el arca del pacto, y pusieron a aquellos sacerdotes y montaron el arca sobre sus hombros, y ahora sí pudieron traer aquel arca del pacto a Jerusalén con gozo y alegría. Mira, amado, ¿qué nos enseña esto? Esto nos enseña de que nuestro destino tiene que estar dirigido por Dios, porque cuando no está siendo dirigido por Dios, cuando es dirigido por nuestras propias pasiones, nosotros vamos a tener que trabajar doble. ¿Me está entendiendo? Dígale que está solo, dígale, ahórrese problemas. ¿Usted qué cree que sintió David? David tuvo que cargar el resto de su vida con el peso en sus hombros de que Usa murió por culpa de él. Escuche esto que le voy a soltar. Cuando nosotros vivimos una espiritualidad que no es dirigida por Dios, alguien va a terminar muriendo. O terminamos muertos espiritualmente nosotros, o terminamos matando espiritualmente a alguien más. Hay mucho evangélico que es asesino espiritual. Por querer vivir su vida espiritual como a él quiere, como a él le parece, y como los demás no la viven igual, entonces va y le daña la espiritualidad a otro. Es como el que anda juzgando a todo el mundo. Juzgamos a los demás porque pecan diferente a como pecamos nosotros. Lo mismo nos pasa con la vida espiritual. Señalamos a los demás porque viven una vida espiritual diferente a como a mí me parece. Y perseguimos a aquellos que viven una vida espiritual diferente a como a mí me parece. No se meten en problemas. Miren lo que le voy a decir, no se meten en problemas. Porque en la Biblia encontramos la historia de un hombre llamado Saulo de Tarso. ¿Usted sabe quién era Saulo de Tarso? ¿Sabe quién era? Era el mega evangélico de su época. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos una perspectiva diferente de lo que pasó en ese tiempo. Y nosotros hablamos con desprecio de los fariseos, ¿cierto? Pero es que los fariseos eran nosotros en ese tiempo. Fariseos, saduceos, ¿qué eran? Religiosos, eran los evangélicos que iban a culto el domingo. ¿Y quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era el tremendo hombre de Dios. Si nosotros trasladáramos, escuchen, si trasladáramos la historia de Saulo de Tarso a este tiempo, Saulo de Tarso era un teólogo de los más importantes de su época. Era un hombre con poder, era un hombre con influencia, era un hombre con una tremenda cobertura, porque en este tiempo la gente vive alardeando, no, que yo tengo la cobertura del apóstol. Bueno, pues Pablo era así. Dice la palabra, maestro de maestros, formado por Gamaliel, el mejor teólogo de su época. Cuando Saulo de Tarso llegaba a cualquier sinagoga, le besaban la mano, le decían maestro. O sea, Saulo de Tarso no era cualquiera, era un mega evangélico. Pero usted sabe qué hacía ese mega evangélico. Mataba a cristianos. ¿Cuál era el problema de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso estaba viviendo una vida espiritual como él consideraba que era correcta. Él no sabía o no percibía que estaba viviendo una vida espiritual incorrecta y errónea. Y estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo sin saberlo, porque ya había determinado un destino para su vida. Esto soy lo que yo soy y esto soy lo que yo creo, y lo que yo creo no va a cambiar, venga quien venga. Ni Jesús va a cambiar como yo pienso. Y terminó convirtiéndose en un persecutor de la iglesia. Pablo mató a muchos cristianos. Hombres y mujeres de Dios que amaban a Dios con todo su corazón fueron destruidos y maltratados por este hombre llamado Saulo de Tarso. Muchos de ellos fueron puestos en prisiones. Muchos de ellos fueron llevados al circo romano y puestos para ser devorados por los leones. ¿Y quién fue que los llevó? Un hombre llamado Saulo de Tarso. No servía para nada este hombre, pero él se creía el mega evangélico.
Hay muchos que estamos con el espíritu de Saulo de Tarso. Esta es mi vida espiritual, así es que percibo yo la fe y el que no esté de acuerdo conmigo lo mato. Yo no sé, pero es que casa de adoración no puede ser una iglesia de ese modelo. No puede. Nosotros tenemos que ser una iglesia dirigida por Dios, por los principios celestiales. Y el más grande principio celestial es el amor manifiesto para la humanidad. ¿Usted cómo conoció a Dios? A través de una manifestación de amor que provino ¿de quién? De Cristo. ¿Y quién era Cristo? El Hijo de Dios, entregado en mi lugar. O sea, si nosotros tuvimos acceso a Dios por una muestra de la manifestación de su amor, ¿cuál debe ser nuestra manifestación hacia los demás? El amor que hemos recibido. Pero muchos de nosotros estamos viviendo un evangelio del modelo de Saulo de Tarso. Esto soy lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, y al que no le guste, pues le voy volando la cabeza. Saulo de Tarso tenía cartas de Roma para perseguir a los cristianos. Nosotros tenemos una lengua poderosa que al final del tiempo hace lo mismo. Al que piensa diferente a mí, lo destruyo con mi lengua. Hermano, yo le doy duro al chisme, pero es que no hay peor enemigo de la iglesia de Cristo que el chisme y la murmuración. Preocúpate por observar si tu destino es el destino que Dios tiene. Porque si no lo haces, vas a tener que tener una confrontación como la que tuvo Saulo de Tarso un día. Lo único que a ti te puede corregir el destino es una confrontación con Dios. Por eso siempre he enseñado, hermano, no se moleste cuando una palabra o una predicación le cayó con toda fuerza y furia. Hay gente que se ofende cuando una palabra le cae. Ay, el pastor me la está echando. Eso fue que me persiguió. Algo se enteró el pastor. No, Dios sí sabe. Dios te conoce. Dios sabe lo que tú necesitas escuchar. Quiero que usted me acompañe. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo de Tarso tenía un destino ya determinado, ya definido. Yo me voy a ir a seguir persiguiendo cristianos porque los cristianos están mal. Yo me voy a seguir persiguiendo a aquellos que no están pensando como yo pienso. Es más, y me voy a llevar autoridad para poder tomarlos presos. Ella tenía determinado un destino. Esto es lo que yo quiero vivir y así es como yo lo quiero vivir. Y ya vemos muchos cristianos que vivimos exactamente igual que el apóstol Pablo. Esta es mi percepción de la fe y es la forma en la que yo quiero ejercitar mi fe, y al que le guste bien y al que no. Primera corrección que necesitamos hacer para poder seguir el destino que realmente tiene Dios con nosotros. La primera corrección que tenemos que hacer es que tenemos que empezar a abrirnos para el cambio. Usted tiene que tener un corazón abierto al cambio. Dígale al que está a su lado, dígale, ábrase a los cambios. Porque para entender el destino que Dios tiene para nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a cambiar cosas en ella. Muchos de nosotros no las queremos cambiar. Para muchos, escuche, para muchos es más fácil cambiarnos de iglesia que cambiar nuestra forma de ser. Para muchos de nosotros es más fácil irnos para otra congregación que dejar de ser orgullosos y dejarnos formar por Dios. Escuche lo que le estoy diciendo. Y hemos adquirido ese espíritu rebelde desde nuestra niñez. Por eso cuando llegamos a la adolescencia nos queremos ir de la casa. No, porque es que así que yo quiero vivir. Y si mi mamá y mi mamá no aceptan como yo quiero vivir, pues me voy de la casa. Y resulta que como nuestros padres fueron criados igual, entonces son iguales de obstinados. Esta es mi casa y aquí se hace como yo digo, y al que no le gusta se puede ir. Otro obstinado más. Y en vez de buscar la forma de hacer que las cosas funcionen, nos paramos firmes en lo que a nosotros nos parece y al que no le guste de malas. Ay, 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 yo creo que le estoy hablando a alguien hoy. Y eso nos está impidiendo crecer. No nos queremos someter al cambio. Escuche, padres, a usted lo criaron a palos y con usted funcionó.
Eso no quiere decir que usted tiene que agarrar a palos a su hijo o a su hija. Ahora usted tiene a Cristo en su corazón. Mi papá jugaba fútbol conmigo. Yo ahora no hago lo mismo. ¿Por qué? Porque es que yo conocí a un padre que me enseñó algo diferente. Conocí a Dios como padre. Y Dios, pudiendo darme golpes, me dio amor y misericordia. Entonces, esa enseñanza la tengo que aplicar en mi hijo. ¿Me está entendiendo? Yo no sé, a alguien Dios le está hablando aquí. Dígale que está a su lado, deje la obstinación y ábrase al cambio. Saulo ni siquiera contemplaba la posible idea de que los cristianos tuvieran razón. No, porque es que yo fui formado por Gamaliel y la ley dice esto y la ley dice aquello y la ley dice esto otro y la ley dice esto otro, y lo que yo veo es que los cristianos esos están quebrantando la ley, entonces toca matarlos. Y así andamos nosotros entre cristianos, matándonos los unos a los otros porque no nos parece como el otro está viviendo su vida espiritual. Y creemos que nuestra vida espiritual es perfecta y no nos damos cuenta que tal vez somos perseguidores como Saulo de Tarso. Mucho cuidado. Retenga su lengua. Entienda que a lo mejor el que está mal eres tú y no lo estás viendo. Tú tienes que autoevaluarte. Yo lo hago todo el tiempo. Hace algunos días alguien me dijo, pastor, yo dejé de creer en usted. Y dije, ¿por qué, mi hermano? Dígame. Me dijo, no, porque es que usted antes predicaba cosas de una manera y usted ha cambiado. Yo le dije, claro que tengo que cambiar, no que yo llegué imperfecto a Cristo. Y Él en el camino me ha enseñado y yo he tenido que corregir porque yo he estado equivocado. Y si hay algo que tiene que predicarse desde este púlpito es sinceridad. Y un pastor tiene que aceptar cuando de pronto en el pasado estuvo equivocado, predicando cosas que no eran correctas, pero en ese tiempo no lo sabía. Y cuando tú tienes un encuentro con Dios y te hace corregir el camino, no tengas temor en corregirlo. Uy, no voy a quedar mal. ¿Qué dirán los demás de mí? Que digan lo que quieran. A ti lo único que te tiene que importar es agradar a Dios. Y lo que tú estás haciendo es agradable para Dios y es el destino que Él tiene para ti. Eso era lo que pensaba Saulo. No, pero es que yo soy el implacable. A mí todo el mundo me conoce como el implacable. Yo no puedo aflojar a los evangélicos. Los tengo que matar. Cuando nosotros nos ponemos así, escuche, yo les recomiendo que no se ponga así. No se ponga así con Dios. Porque cuando usted se pone como una piedra que no se deja formar, que no se deja tratar, entonces Dios te tiene que tratar como trató a Saulo de Tarso. ¿Y qué hizo Saulo? Agarró cartas para las sinagogas para matar cristianos. Se monta en su caballo y empieza a salir corriendo. Ya tenía un destino determinado. Pero cuando Dios te tiene que cambiar el destino, te lo va a cambiar. Iba como a 200 por hora en su caballo el Saulo de Tarso. Y cuando llega a determinado lugar, se encuentra con Jesús. Vamos a leerlo. Verso 3. Mas yendo de camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres tú? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces en contra del aguijón. A veces Jesús tiene que aparecer en el camino para cambiarnos el destino de golpe. Mire, mi amado, Dios es un Dios de amor. Y Él con mucho amor te habla al corazón infinidad de veces. Pero si tú no tienes que escuchar, si tú no quieres escuchar, para Él es mucho más importante que tu camino sea corregido. Y si tiene que hacerlo, te tiene que confrontar y enfrentar. Dios toma a Saulo de Tarso y lo baja de un golpe del caballo. Yo me imagino que cayó como una patilla, hermano. Lo confundió el resplandor. Y empieza a escuchar voces. Y esas voces le dicen, ¿usted sabe quién soy yo? Soy el Jesús al que tú persigues. ¿Tú te imaginas la confrontación en el corazón de Saulo? Él sintiéndose un hombre muy espiritual y que Jesús le diga, ¿no te das cuenta? Me estás persiguiendo a mí.
No te das cuenta, te estás metiendo conmigo. Dura cosa te es dar cosas en contra del aguijón. Dura cosa te es atacarme a mí. Estás peleando con el hacedor de todas las cosas. Mira, amados, muchos en nuestra obstinación espiritual estamos dándonos golpes con Dios. ¿Usted cree que luchando contra Dios usted va a ganar? Hermanos, es andar peleando en contra de aquel hacedor de todas las cosas. Usted tiene que estar dispuesto a entregarse en las manos de Dios. Muchos estamos luchando en contra del propósito de Dios. Muchos de nosotros estamos yendo en contra de la corriente y decimos, ¿por qué no nos salen las cosas como es? ¿Por qué no funcionan las cosas como es? Porque lo estás haciendo como no es. Dígale que está solo, dígale, abre tus ojos espirituales. No estamos dispuestos a escuchar la voz correcta. Dios te va a agarrar en algún momento del camino y te va a tumbar del caballo. Te va a doler, claro que te va a doler. Porque es que si no escuchas palabras, entonces te vas a tener que golpear y te van a tener que derribar de tu caballo. Porque para Dios es mucho más importante que tu camino sea corregido. Dios tiene un plan contigo y quiere que se cumpla. Y si tiene que tirarte al piso por un instante para que reacciones y te des cuenta que a lo mejor el que está mal eres tú. Aleluya. Veo mucho silencio. Diga amén, diga ya y diga algo. A veces tenemos que ser derribados porque estando tirados en el piso vamos a tener que reflexionar. Porque cuando te detienes en el camino, cuando Dios te frena, mientras tú sigas montado en el caballo no vas a pensar en otra cosa. Tengo que ir a hacer lo que yo ya creo que debo hacer. Pero cuando te derriban y estás en el piso y empiezas a escuchar voces, tienes que reflexionar. Cuando escuchas a un Jesús que te dice, oye, yo soy al que tú estás persiguiendo. Y escucha las palabras que le dice Jesús. Las palabras que Jesús le dice son una amenaza. Dura cosa te es empezar a dar cosas en contra del aguijón. Muchos de nosotros andamos como Jacob, peleando con Dios y creyendo que vamos a ganar. Dígale que está a su lado, dígale, si usted pelea con Dios, mínimo va a salir cojo. Y lo más triste es que usted va a salir teniendo que hacer lo que Dios dice. Jacob se mete a pelear con el ángel y cuando llega el amanecer, así muy Jacob, ya no llamarás más tu nombre Jacob, ahora te llamarás Israel. Ay. Ya no vas a seguir haciendo lo que así se te da la gana, ahora vas a hacer el propósito que yo tengo. Jacob significaba tramposo, usurpador, mentiroso. Israel, padre de multitudes. El destino le cambió. Y Dios tiene un encuentro con Saulo de Tarso y le dice, Saulo significa muchas cosas que yo no quiero que seas tú. Ahora no te llamarás Saulo, te llamarás Pablo. Ese cambio de nombre simboliza un cambio de destino. Ya no vas a salir de este lugar persiguiendo cristianos, ahora vas a hacer algo más. Cuando somos impactados por la luz de Jesús, cuando realmente tenemos un encuentro con Él. Mira, Dios te tiene que llevar a un lugar apartado. Hay algo que tiene que pasar en nuestras vidas. Tenemos que irnos a un lugar apartado. ¿Y qué significa un lugar apartado? Un lugar apartado es quitar todas las voces que no necesitamos escuchar más. Hay muchas cosas que tenemos que dejar de escuchar para que solamente pueda ser escuchada la voz de Jesús. Y en ese encuentro personal con Jesús recibiremos lo que necesitamos hacer. Dígale que está solo, dígale, usted necesita instrucciones. Vamos a leerlo, vamos a la Biblia. Verso 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Duras cosas te das, dos cosas en contra del aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Escuche, aquí hay una clave tremenda. Primero, disposición de Saulo de Tarso. Saulo tuvo disposición para escuchar a Dios. Y cuando escucha a Dios, Dios le dice, los cambios, los planes se te van a cambiar. Vas a entrar a la ciudad y allá en la ciudad alguien te dirá lo que debes hacer. ¡Wow! Aquí hay una clave tremenda. El hombre de autoridad ahora tenía que estar sujeto. El hombre de autoridad ahora se tenía que sujetar a una autoridad. Y lo más tremendo, se tenía que sujetar a una autoridad que él consideraba inferior.
Y ahora iba a estar sobre él una de las personas a las que él perseguía. Y allá se te dirá qué hacer. Dígale al que está a su lado, para poder seguir el camino que Dios tiene, tenemos que reconocer que no sabemos nada. Necesitamos ser enseñados. Saulo de Tarso necesitaba desaprender para poder aprender otra vez. Tenía que borrar todo el conocimiento. Y mira que Saulo lo entendió, porque más adelante Pablo de Tarso dice: yo, Pablo, yo, Saulo de Tarso, maestro de maestros. Dice: y todo conocimiento que ha adquirido ahora lo tengo por... O sea que cambió. ¿Y sabe por qué? Porque tuvo que meterse a la ciudad y sujetarse a un hombre llamado Ananías, que él consideraba que estaba en el error. Y ahora que él consideraba que estaba en el error, él estaba diciendo: ahora su pastor soy yo. Y las cosas se van a hacer aquí así, aquí así, aquí así, aquí así. Ay, ay, ay. Escuchen lo más tremendo. Ananías no quería pastorear a Pablo. Cuando Dios le habla a Ananías, le dice: Ananías, vas a ir por una calle que se llama derecha, y cuando llegas al final de la calle, ahí vas a entrar en una casa, y en esa casa hay un hombre llamado Saulo que te está esperando, y tú vas a ir y le vas a ministrar. Y Ananías: ¿yo? ¿A él? Porque Ananías pensaba: ese no me va a creer si ese persigue cristiano. Ve, a lo mejor yo lo estoy predicando y se va a levantar y me va a matar. Pero Dios dijo: ve y búscale, porque me es útil para el ministerio. Cuando Dios determina algo en la vida de alguien, hermano, Dios es capaz de cambiar completamente el destino de esa persona. Completamente. Escucha, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Tú te vas a tener que negar. Yo me imagino la confrontación tan tremenda que tuvo Saulo de Tarso en este día. Se confrontó a pensar: Dios, toda la vida creí que estaba bien, pero yo estaba mal. Toda la vida creí que estaba haciendo bien las cosas, pero estaba haciendo lo contrario de lo que Dios quería. Ahora tengo que dejar de ser quien soy para convertirme en el que Dios quiere que yo sea. Amados, y eso no es fácil. Muchos no estamos dispuestos a hacerlo porque cuesta. Cuesta que Glenny deje de ser Glenny para que se convierta en lo que Dios sueña. Te tienes que negar. Cuesta dejar de ser Alexis para convertirme en lo que Dios quiere. Cuesta negarte a tus pensamientos, a tus creencias. Aleluya. Yo me imagino lo humillante de ese día para Saulo. Humillante. Sentirse como un estúpido que toda la vida estuvo persiguiendo al verdadero Dios que él decía o creía servir. Después tener que entender que nada de lo que había hecho en su vida servía. Y estar dispuesto después de viejo a volver a empezar de cero. Alguna vez una persona mayor de la iglesia se acercó a mí y me dijo: pastor, ¿usted sabe qué fue lo que más me costó a mí? Yo le dije: ¿qué, varón? Me dijo: sujetarme a usted. ¿De por qué, varón? Me dijo: porque yo, un viejo, tenía que sujetarme a un muchachito. Me dijo: yo no quise aprender por las buenas hasta que Dios me agarró y entendí que yo me tengo que sujetar. Ahora usted es mi pastor, es mi padre espiritual. Y ahora se acerca y me dice: usted es mi padre. Y aunque no tengamos una relación muy cercana, yo sé que usted es mi padre espiritual y yo me sujeto a su... Pero en algún momento le costó. Para mí también a veces es difícil pastorear a una persona que es mucho mayor que yo. Y digo: bueno, pues si yo soy un muchachito, y aparte que a mí la presencia no me ayuda, la estatura menos. Yo me imagino que esa confrontación la vivió Saulo. Sentarse ya en esa silla, perdió la vista, ya no sabía qué hacer. ¿Ahora qué hago? En lo que creía ya no es. Ahora ya no puedo ver. Me tengo que meter en la casa de un evangélico de los que yo perseguía. Y ahora tengo que esperar qué es lo que Dios me quiere decir a través de ellos. Pero entendió lo siguiente Pablo: entendió que ese encuentro con Jesús había cambiado su destino y estuvo dispuesto a que Jesús lo cambiara. La pregunta aquí en esta noche, amados: ¿nosotros estamos dispuestos a que eso pase?
Estamos dispuestos a reconocer que necesitamos cambiar el camino y ponernos en las manos de Dios para que Dios haga como tenga que hacer. Hermanos, lo hemos hecho a nuestro modo muchas veces. Y tal vez en el camino, como David, algunos tuvo que morir. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a corregir el camino? ¿Estamos dispuestos a reconocer que estamos mal y que solamente en Dios podemos cambiar? Cuando Saulo de Tarso aceptó este proceso de Dios y se sentó con humildad en aquel lugar, dice la palabra que vino Ananías, entra a aquella casa, habla con Saulo, pone sus manos sobre él y dice la palabra que 2 escamas cayeron de sus ojos. Saulo no quedó ciego cuando se encontró con Jesús. Saulo siempre estuvo ciego y recibió vista cuando tuvo un encuentro con Jesús. Aleluya. Dios utilizó a quien menos él pensó para abrirle la vista y los ojos. Pero dice la palabra que después de ese encuentro, Saulo dice, ¿qué más tengo que hacer? Y le dicen, tú necesitas bautizarte. Y él no tuvo ningún problema, me voy a bautizar. Aquí hay algunos que necesitan tomar discipulado. Ay, pastor, yo soy viejo en el evangelio, no importa. Dice la palabra y enseguida Saulo se bautizó. Y le pregunta, bueno, Ananías, ¿y ahora qué hay que hacer? Ahora hay que ir a predicar. Y dice que Saulo no tuvo temor, no tuvo miedo y salió y se fue a la sinagoga. Cuando llegó a la sinagoga, yo me imagino que los evangélicos que estaban allí tuvieron temor, los cristianos que habían ahí. Ay, Dios mío, llegó Saulo de Tarso a matarlos. Y cuando ve que se para y empieza a predicar de Jesús en las sinagogas, ¿tú te imaginas la confusión de los cristianos? ¿Que este es Saulo de Tarso? ¿Tú te imaginas la confusión de los fariseos? Este no es Saulo de Tarso. Y él se levanta en aquel púlpito y dice, no, ya no soy Saulo de Tarso, ahora soy Pablo, discípulo de Cristo, el que vive para él. Aleluya. ¿Hay alguien aquí? Vamos, póngase sobre sus pies.